También porque muchas madres embarazadas Sí. se roba al niño, se le roba la identidad y la madre es asesinada, desaparecida, Sí, ¿no? claro, Peor eso es lo que nosotros... fue el destino como más común, ¿no? Robarle la identidad al niño y después asesinar a la madre. Tenerla que termine el embarazo justamente para robar a ese niño y después... Claro. Sí. Un poco en el contexto de la época, ¿no? Esto que nosotros estamos contando sucede en el año, sobre el eje del año 72, 73, es decir, donde recién era la predictadura y arrancaba la dictadura. Es decir, que de alguna manera se fue empeorando, fue aceitándose el Plan Cóndor y ahí hubo un propósito deliberado de apropiación, de robo de los niños. En esta época... Realmente, salvo este episodio que le pasó a Nidia, ni les pasaba por la cabeza que una monstruosidad de esa naturaleza pudiera llevarse a cabo. En esa época eran gorilas amateur nada más. Sí, después se volvieron gorilas profesionales, los militares. Lo que veo en todo esto es que uno que escuchando estos relatos se da cuenta por qué se tardó tantos años en hablar de este tema. Y espera que falta la mitad de los relatos, ¿eh? Claro, pero digo, ¿por qué este tema? Porque es un tema absolutamente doloroso, donde no solamente estamos hablando de un tema de tortura psicológica y física de la madre, sino también de las criaturas. También, ¿no? sí. Entonces, todo esto va tomando la dimensión que tiene que tener, y para todos los que lo escuchamos, muchos lo sabíamos de oído, el hecho de poder leerlo, el hecho de poder escucharlas a ustedes, esto te hace nuevamente abrir este librito que nosotros tratamos siempre de esconder, que es el pasado, ¿no? Que mucha gente te dice esto pertenece al pasado. Vamos a y que ya atrás, sabemos sí, que los torturaron y que más. Este relato nuevamente pone en el tapete este tema para todas las madres y los padres que nos están viendo en este momento, que sepan que no pasó. Hay muchos aspectos ¿no? que a mí me gustaría abordar en el programa de hoy a partir de los relatos de ustedes. Primero, más desde lo testimonial, para realmente tener una idea más cabal de lo que es vivir la maternidad en cautiverio como presa política. También después me gustaría, y me parece que no es menor, porque no fue menor para ustedes, según lo que cuenta el libro, el análisis bastante previo, ¿no? El decir, somos militantes, ¿tenemos hijos o no tenemos hijos? Porque uno termina la lectura, vista bien de afuera y en perspectiva de tiempos y situaciones políticas bien diferentes, y además de la angustia, ¿no? Emocional que queda después de leer estas páginas, también subyace la pregunta, que me la pueden contestar solo ustedes, ¿no? Y es, si valió la pena, ¿no? Es decir, ustedes hacían el propio debate entre ustedes como parejas de militantes súper jóvenes, con todas las ilusiones y los ideales y el deseo válido de la maternidad también. Pero escuchaban a sus madres cuando sus madres o sus padres les decían, no, ustedes tienen una vida demasiado riesgosa como para animarse a además exponer de golpe a una criatura. ¿Fueron en el caso tuyo o tuyo esos padres que te decían eso, o tal vez el de otras mujeres, ¿no? Es el de, sí. En realidad digo, hay que ubicarse en el momento también, ¿no? Es decir, lo que se vivía en ese momento, lo que vivía América Latina en el momento históricamente, ¿no? Que era lo que en nosotros influía desde la música que escuchábamos, la ropa que usábamos, Era imposible mantenerse al margen. Era imposible, digo, era imposible. Hay un relato de una compañera que dice, éramos como esponjas, y es real. Creíamos que lo teníamos a la vuelta de la esquina y que lo teníamos que hacer nosotros. ¿Pero eran conscientes de lo que podía pasarles? No, claro. En cierta medida sí, digo, pero digo, también éramos jóvenes y vivíamos, y era la vida, y estábamos enamoradas. Y hay una compañera que dice, cuando la madre le dice, ¿cómo en este momento que es tan difícil lo que estás viviendo, dice, que te quedás embarazada? Dice, mamá, ¿las vietnamitas no tuvieron hijos? ¿Cuántos años tenía? O se planteaba, ¿qué le puede pasar si no nace, no? O se planteaba, ¿qué le va a pasar a este niño si no nace, no? Sí, y además también, en la pregunta tuya, si los padres nos decían, hay que ver que muchos éramos militantes clandestinos, claro. Los padres no lo sabían. No, y por otra parte hay un impulso vital muy importante, y parte de ese impulso vital era también las ganas de tener hijos. Y además
también, bueno, aparece una pregunta en el libro que dice, bueno, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque también sabíamos que, bueno, que de pronto el tiempo en que podíamos estar juntos podía terminarse, ¿no? Es decir, hay toda una serie digamos, de motivaciones y de sentimientos. Lo que pasa es que una cosa es preguntarse eso con el diario del lunes. Claro. Sí, claro. Y otra cosa es, Exacto. en ese momento, convengamos, Exactamente. que existiera militancia y que existiera una situación de represión, no significaba que nadie se imaginara lo que iba a Exacto, pasar eso después. es tal cual, eso Y es tal creo creo que esto es importante saberlo. es muy importante. Hoy podemos preguntar, bueno, aquellos que optaron por una militancia clandestina, sí, No es así. tendría razón o no el tema de la familia, pero en ese momento vos estabas militando y al mismo momento tenías pareja y al mismo tiempo y lo que todo el mundo pensaba era que esto se iba a subsanar, Exacto. que iba a ser distinto, Sí. que iba a haber una liberación, no que iba a caer lo que Exacto, cayó. exacto. Entonces me parece que en ese sentido complicado, ¿no? O sea, planteárselo hoy. Beatriz, ¿quiere decir algo? No, yo primero, bueno, agradecerles que hayan venido, por supuesto, y a mí me parece importante un poco para enmarcar el programa de hoy, hablar también de lo que fue el poder rescatar lo que las mujeres pasaron en dictadura. Porque generalmente, especialmente después de la salida, y ellas lo saben muy bien, nosotros hemos participado en varias actividades donde todo era trasladado en masculino. Todo, y siempre los presos políticos eran más, las torturas eran para los varones, la resistencia también era masculina. Las rehenes no existen, las rehenes mujeres no exactamente, existen. todo lo que se Exactamente. demoró, Sin embargo, primero porque hubo. también es verdad, y a mí esto me gusta resaltarlo porque el tiempo que una mujer procesa todos estos temas, siendo mamás, habiendo sido mamás en cautiverio, habiendo padecido lo que podía ser el destino de estar juntos con sus hijos o no, bueno, todas esas cosas, en la salida también tuvo un proceso que fue más largo que el de los varones, me parece, el de encontrarse ellas mismas, que fue maravilloso el tema de poderlo hablar primero entre ellas y después la valentía de salir a decirlo. Porque en realidad yo creo que el relato empezó a estar completo cuando ellas empezaron a hablar. Y digo esto porque la historia en general siempre está masculino, pero este proceso tan perverso de la historia, que vale la pena siempre recordar, porque bueno, cuando uno tiene la democracia hay que saber valorarla, y también para quienes somos militantes debemos saber y valorar, aún siendo jóvenes, porque en la efervescencia de la militancia uno pierde perspectivas, ¿verdad? Cierto. Entonces, el traslado de testimonios como estos, donde uno no medía, y mucho menos siendo joven, el contexto que se estaba manejando, que en realidad había un plan predeterminado, que tenía que ver con América Latina y no con este rincón, es decir, todas esas cosas, digo, como dice Lilian, con el diario El Lunes es fácil verlo. Pero me parece que si hay aporte que nos faltaba y que ahí empezó realmente a estar completa la parte de la historia fue cuando ellas, desde la perspectiva de haber estado presas, de haber ido a dar testimonio y enfrentarse a sus torturadores, cosa que hicieron, empezó ahí a estar la historia completa. La pregunta es ¿por política qué en ese por qué demora, cuánto le lleva de proceso interior? Y esas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando. Tenemos que hacer la primera pausa, pero Nivia, ¿cuántos meses de embarazo tenías cuando te llevan presa? 5 meses. Tuve que sacar la cuenta. 5 meses. Luego 4. 4. ¿En algún momento del cautiverio, estando embarazadas, pensaron que perdían ese bebé por torturas? No, yo no. No, yo no lo pensé. ¿Nunca lo pensaste? No, nunca lo ¿Pensaste que en realidad estar embarazada era tu tendón de Aquiles o por el contrario tu fortaleza? Porque ahí los testimonios y los relatos son bien disímiles. Para algunas el embarazo era una suerte de inmunidad inventada, donde como estoy embarazada a mí no me va a pasar nada. Claro. Y tal vez no les pasó nada, o tal vez sí. Y para otras, la vulnerabilidad nomás de tener que proteger otra vida, además de las de ellas, las hizo mucho más débiles. En el caso de ustedes... Yo creo que no es blanco y negro tampoco ahí. Me parece que son dos cosas, ¿verdad? Íntimamente te fortalece porque vos sentís que sos responsable no solamente de tu vida, sino de la vida del hijo que llevas. sale esa garra de Entonces en eso vos defender. te fortaleces y te enfrentás a lo que venga. Pero por otro lado, tenés el temor y el terror, aparte no pararon porque estuvieras embarazada. No, claro. No porque estuvieras embarazada te salvabas, y que más y que menos, más o menos, todo el mundo se la ligó, ¿no?
Entonces, digo, es muy relativo eso, digo, te fortalece el punto de vista anímico, pero también te hace vulnerable. Pero también te hace muy vulnerable. Pregunta para todos, te saludo Karen y hacemos la pausa. Cómo no, buenas tardes para todos. Y un poco la idea es medir con ustedes, con la audiencia, a ver qué conocían de todo esto. Madres en cautiverio, ¿conocías esta parte de nuestra historia? Envías tu voto por SMS al 1212, Boca 1 si lo conocías y Boca 2 si no lo hacías. Esta boca es mía, @tele12.com para que nos puedas escribir y esta boca es mía 12 en nuestro Twitter. Y como les decía al principio del programa, una cosa es intuirla, deducirla y otra cosa es el relato en vivo y en directo. Digo esto para, antes de hacer la votación, si realmente conocías esta parte. Pausa y ya venimos. ¿Dónde está el día? La guerra que se